Y si se van sumando, no pasa nada. De eso, para los que se sumaron recién, de nuevo les pido perdón porque se haya repetido este quilombo de los links. Nada, eso, posta disculpen. Eh, Pensé que con Meet no iba a tener ningún problema y por eso directamente me mandé. Y no sé por qué los links que creaba después, a los 5 minutos, como que ya no eran válidos, no sé. Así que bueno, eso, disculpen. Me da bastante vergüenza que se haya repetido la situación, pero bueno. Eh, Nada, ya está. Pero bueno, entonces arrancamos con la clase. Es una clase bastante tranquila de hoy. No vamos a ver nada demasiado nuevo. Vamos a seguir un poco con algunas cosas que vienen viendo y que eso ya vieron un poco. Eh, Así que me parece que está bueno, que dado que no es que, esta es una clase súper intensa, tenemos que ver todas estas cosas. Me parece que está bueno que si tienen dudas, aprovechen para preguntar ahora y vemos hacia dónde puede ir la clase, a pesar de que con la virtualidad siempre es más complicado, ¿no? Eh, pero bueno, me escuchan bien, ¿no? Sí, Sí, sí. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a compartir pantalla. Y eso, cualquier cosa, frénenme. Vamos a hacer algunos ejercicios, pero cualquier cosa ustedes me frenan y hablamos de cualquier otra cosa. Bueno. Vamos a arrancar con un ejercicio de estática comparativa, que no está entre los que ya hicieron, pero vi que la otra vez en la clase con Jano, creo que fue, vieron un poco, o sea, charlaron un poco el caso de la movilidad perfecta de capitales. Eh, bueno, este es un ejercicio así que lo vamos a plantear un poquito y vamos a ir rápidamente por los pasos básicos de estática comparativa para, nada, para que lo aceiten. Son ejercicios largos, hay muchos diferenciales, muchos quilombos algebraicos, pero lo importante es que ustedes, de todo ese quilombo, puedan ordenar la metodología, que es bastante parecida, y por las dudas les digo una cosa más, ya un poco lo estuvieron viendo con Jano, eh, pero bueno, nunca se aprendan de memoria o un ejercicio o un planteo, es decir, en general, lo que más se toma con estética comparativa es el modelo Mandel-Fleming, pero primero, muchas veces puede cambiar el modelo, porque pueden tener tipo de cambio fijo, tipo de cambio flexible, la inversión puede depender del ingreso de la tasa de interés o de la tasa de interés, etcétera, etcétera. O sea, no es un modelo idéntico siempre, entonces eso es importante que lo tengan en cuenta. Después, bueno, también en vez de Mandel-Fleming les pueden tomar ISLM, como vi que hicieron también la clase pasada, o cualquier otro modelo también. Nada, no algo rebuscadísimo, siempre algo que sigue más o menos la misma lógica de resolución, ¿no? O sea, ustedes le dan un modelo, les dan variables, por A o por B va a quedar bastante claro cuáles son las variables endógenas. Bueno, de hecho este ejercicio lo dice. Y entonces, bueno, queda descartado cuáles son las exógenas. Y bueno, y ustedes siempre tienen que seguir más o menos el mismo proceso. En general, pero bueno, perdón, agárrense de eso. Es bastante importante que se acuerden que no se tienen que aprender un modelo de memoria, lo que tienen que saber es hacer un planteo por estática comparativa, ¿no? Después, bueno, está ese apunte de estática comparativa con el mando del Fleming. Saben cuál es, ¿no? Saben de qué apunte hablo, me imagino. Respóndanme si es así o si no también. Sí, uno que es como de 25 páginas, creo. Claro, ese para mí está re piola. Yo aprendí estadística comparativa con ese apunte, bueno, con la clase de Eduardo, pero con ese apunte en particular. Siempre está buenísimo ya tener todos los pasos algebraicos despejados para no irse con tantos quilombos y poder ir directo a los pasos conceptuales. Porque si ustedes se ordenan y van a los pasos conceptuales, no es tanto. Y bueno, además lo que está piola de ese apuntecito, que es en puntual con Mandel-Fleming, están todos los apuntecitos de, bueno, en tal caso, con tipo de cambio flexible, no sé qué pasa con el jacobiano, yo ya ni me acuerdo cuáles son las reglas exactamente, porque no es lo importante, pero a fines prácticos está bueno, ¿no? Bueno, cuando tenemos tipo de cambio flexible, el jacobiano pasa tal cosa, siempre y cuando ordenen las variables de determinada manera, ¿no? Eh,
Y la política monetaria es efectiva y la fiscal no. ¿Y qué pasa cuando hay movilidad perfecta de capitales? Y es efectiva sobre el ingreso, sobre la tasa de interés, sobre el tipo de cambio, sobre qué, ¿no? Bueno, acuérdense que si ustedes no tienen la variable reservas, estamos en tipo de cambio flexible porque el Banco Central no va a perder reservas para preservar el tipo de cambio. Entonces la tercera variable endógena es tipo de cambio. Y si tenemos la variable reserva, tipo de cambio pasa a ser exógena y reservas pasa a ser endógena. Esto de nuevo ya en Mandel-Fleming, pero es importante que ustedes puedan extrapolar el procedimiento a otros modelos. Bueno, siempre en general está este punto A, que lo vamos a hacer más o menos rápido porque ustedes ya vieron esto, pero eso me parece que está bueno machacar y repetir un poco. Si les parece que soy demasiado redundante, díganme. Formular en el contexto de este modelo las condiciones suficientes bajo las cuales las variables endógenas, ingreso, tasa de interés y tipo de cambio, quedan unívocamente determinadas como funciones de las variables exógenas. De nuevo, ustedes les dan el modelo, les dan los valores de las derivadas parciales y más o menos les dicen cuáles son las variables, ¿no? Y siempre en general arranca de esta manera. Y acá ustedes tienen que hacer el teorema de Coggi-Dini generalizado para este tipo de... El teorema de Coggi-Dini generalizado. Tenemos tipo de cambio flexible. Como vemos esto, no hay variables reservas. El conjunto de variables endógenas es, ya lo dijimos. Y el de variables exógenas son todas las demás. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Bueno, primero nos están diciendo que formulemos las condiciones. Bueno, planteamos la expresión estructural del modelo, en el cual igualamos cada ecuación a cero, o sea, pasamos todos los términos de un lado, y decimos que definimos a esas ecuaciones como funciones, le ponemos F1, F2, F3. Ahora, ¿qué vamos a ver? ¿En qué contexto podemos expresar a las variables endógenas en función de las exógenas, ¿no? Una cosa, cada una de estas ecuaciones no depende necesariamente de las mismas variables, ¿no? Son variables distintas. O sea, podrían depender de las mismas, pero en general no. En general hay algunas que están en alguna ecuación y no en otra. Pero bueno, eso para que no se pierdan, porque, uy, pero ¿qué onda? Acá tengo que poner todas, ¿no? Bueno, acá no hace falta, más adelante sí, ahora lo vamos a ver. Si alguien se pierde, o sea, yo estoy yendo un poco rápido porque eso ya lo vieron, pero si alguien se pierde, fréneme, obvio. Las variables endógenas pueden ser expresadas en función de las exógenas si se cumplen las condiciones suficientes del teorema de la existencia de la función implícita. Que dicho sea de paso es lo mismo que se ve en análisis 2, ¿no? Con las funciones implícitas. Solo que acá está generalizado para un sistema. Bueno, básicamente lo primero que tenemos que hacer, estas mismas condiciones se pueden decir de varias maneras. Ustedes apréndanse un speech y así en el momento que les toman esto, ya lo saben y no pierden tiempo en este primer punto, ¿no? Porque no tiene sentido. Existe un punto, y a ese punto lo definimos como el conjunto de valores de todas las variables, que satisface el sistema de expresión estructural, o sea que se anulan estas ecuaciones que definimos, y en el cual existe equilibrio estático. Esto en el cual existe equilibrio estático, qué sé yo, pónganlo si quieren, pero no es lo más relevante. Las funciones, las que definimos F1, F2 y F3, son continuas en el entorno del punto, eso es súper importante. Siempre acuérdense que acá estamos hablando en un entorno, ¿no? Nada más que eso. Y no solo eso, me salteo el 3 un segundo, no solo las funciones son continuas, sino que las derivadas parciales, y si ya estoy hablando de derivadas parciales, las funciones no son solamente continuas, son derivables también, ¿no? Diferenciables. Con respecto a todas las variables endógenas y exógenas existen en el entorno, es decir, las funciones son derivables, diferenciables, y las derivadas además son continuas en un entorno del punto. O sea, las funciones son continuas, las funciones son derivables y las derivadas parciales son continuas. Todo siempre en un entorno, acuérdense de eso. Tienen que aclarar en un entorno, porque no es en cualquier lado, es en un entorno infinitesimal al punto que estamos hablando, acuérdense de eso. Y después, lo otro es que si armamos una matriz jacobiana, que la definimos de esta manera, cada fila es la derivada parcial
de la función en función de las variables endógenas, acuérdense de eso. Bueno, esta matriz jacobiana, valuada en el punto, porque también todo es en un entorno al punto, ¿no? No se tiene que anular el determinante. Estas son las condiciones. Si se verifican estas condiciones suficientes, entonces será posible enunciar la forma reducida del modelo en funciones implícitas, en la que cada una de las variables endógenas depende de todas las exógenas. Acá sí son todas las mismas. A pesar de que en el caso anterior, acá no estaban todas. Son cosas muy diferentes, por las dudas lo digo. Y que lo podemos definir de esta manera. ¿Bien hasta acá? Sí, sí. ¿Alguna duda? O alguien dice, estamos repitiendo cosas que ya vimos 1000 veces, también dígalo, ¿eh? Bueno, seguimos entonces. Una política fiscal contractiva, disminución del gasto, reduce el nivel de ingreso y el tipo de cambio en esta economía. Bueno, verdadero o falso, básicamente. Entonces, bueno, acá ya planteamos las condiciones. Ahora vamos a suponer que se cumplen. O sea, vamos a suponer que hay un punto que las cumple. Y vamos a hacer estática comparativa, ¿no? Entonces, bueno, acuérdense cuáles son los pasos. Los pasos son agarrar la expresión estructural del modelo, o la expresión que quieran, agarrar el modelo en realidad, y diferenciamos todo. O sea, diferenciamos todo en función de cada una de las variables. ¿Cómo es eso? Lo que hacemos es plantear de cada ecuación, vemos, bueno, están estas variables: ingreso, tasa de interés, tipo de cambio, gasto e ingreso del resto del mundo. Entonces decimos, bueno, si la primera ecuación dependía de esta, y la primera ecuación no es esta, la primera ecuación es la de la expresión estructural, acuérdense. Vamos a derivar cada una de las ecuaciones en función de todas las variables en juego. Así que derivada parcial de la F1 en función del ingreso, en función de la tasa de interés, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, diferenciamos todo, ¿no? Una cosa, nomás, es que puede ser que las derivadas parciales, por ejemplo, me voy para atrás, ¿no? En función del ingreso, acá, bueno, tenemos I, que es el ingreso, pero además depende de él, o sea, su derivada es 1. Y además tenemos C, que depende del ingreso, además tenemos I, que depende del ingreso, además tenemos las exportaciones netas, que dependen del ingreso. O sea, puede ser que la derivada sea un conjunto de derivadas de las microfunciones que componen a la ecuación, ¿no? Lo digo un poco así porque, nada, como ustedes ya lo vieron, me parece que está bueno charlarlo de la manera más, desmenuzándolo de la manera más coloquial posible, digamos, no sé. Así que lo primero que hacemos es eso, es diferenciar todo, ¿no? Acá lo hacemos de manera abstracta y acá lo hacemos de manera puntual del problema, ¿no? Y fíjense que del ingreso dependían todas estas cosas, ¿no? Bien. Luego, lo que hacemos es que estamos aplicando estática comparativa, es un análisis ceteris paribus, o sea, solamente una variable exógena va a variar, todas las demás se van a mantener iguales, por lo tanto, el diferencial de esa variable que varía, justamente, va a ser distinto de cero, y el de todas las demás variables exógenas va a ser cero. O sea, diferencial del gasto es distinto de cero, porque estamos hablando de política fiscal, y diferencial de todas las demás es cero, ¿no? Bien. Entonces eso es lo que hacemos luego. Ahora lo que vamos a hacer es todo lo que depende de las variables endógenas, dejarlo de la izquierda, todo lo que depende de las variables exógenas, dejarlo de la derecha. ¿A qué me refiero por depende? Los diferenciales, ¿no? Que en realidad yo digo variables exógenas, pero ahora solo tenemos una variable exógena, porque todos los demás diferenciales, no sé, dm es 0, dp es 0, etc. Eso simplifica bastante. Luego lo que hacemos es el diferencial de la variable exógena, que siempre en alguno de estos lados de la derecha va a haber quedado, siempre en algún lado va a estar, en una ecuación, en dos, pero en algún lado seguro que va a estar. Lo pasamos dividiendo de este lado.
O sea, cada uno de los diferenciales, diferencial y, diferencial R, diferencial E, y así sucesivamente, en las demás ecuaciones va a estar dividido por el diferencial G en este caso. Y llegamos a esto. Me quedo 2 segundos, así lo van copiando. Eh, pero básicamente acuérdense que entonces la idea es diferenciar todo, luego los diferenciales de las variables exógenas que no varían por consigna, que siempre, acuérdense, solo uno puede variar, porque este es un análisis de sensibilidad de un cambio de variable. Ese cambio de variable va a ser no nulo, todos los demás van a ser nulos, por ende se nos tachan todas las cosas que dependan de diferenciales de variables exógenas diferentes. Y luego pasamos todo lo que dependa del diferencial de la variable exógena en cuestión, que en este caso era el gasto, a la derecha, y pasamos el diferencial dividiendo, ¿no? Entonces acá nos queda un 1, 0 y 0. En otros casos nos quedan cosas diferentes de este lado. Así que bueno, llegamos a eso, ¿no? Ahora tenemos un sistema de ecuaciones que puede ser expresado en forma matricial de esta manera. Bueno, además lo que termina pasando es que esta matriz es la matriz jacobiana que por consigna, o sea, por condición de las funciones implícitas, tiene determinante distinto de cero, por ende esta matriz es regular, por ende el sistema que la tiene como matriz de coeficientes es un sistema compatible determinado, por ende se puede resolver por Cramer. ¿Bien hasta acá? ¿Alguien se perdió en alguno de los pasos o lo tiene súper claro? Va bien, va bien. Ahí estoy siguiendo. Sí, sí, también. ¿Alguien no? Please dígalo. De nuevo, esta es una clase que estamos reviendo algunas cosas, así que es el momento para plantear cualquier duda o cualquier cosa que no les haya quedado claro de algunas clases anteriores, que a lo mejor vieron lo mismo, pero de manera un poco más apresurada, ¿no? ¿Todo claro? Bueno. Entonces, bueno, vamos a aplicar Cramer. Acuérdense que Cramer, básicamente lo que decimos es que cada una de las variables que queremos despejar, que en este caso son derivadas parciales, ¿no? Porque es un cociente de diferenciales, siempre es un cociente de determinantes, Cramer. El denominador es el determinante de la matriz jacobiana, que debe ser justamente no nulo para poder aplicar Cramer. Y el de arriba resulta, así, acuérdense de agarrar a la columna del vector soluciones y ponerlo en la columna de relevancia de la variable, ¿no? Entonces, para la primera variable lo ponemos en la primera, para la segunda en la segunda, y etc. Entonces, lo que siempre esta parte es un poco molesta en estática comparativa, porque tenemos que como sacar a través de la regla de Sarrus estos determinantes que a veces son bastante inmensos y no está tan piola. Pero bueno, siempre el numerador nos queda más chiquito, porque siempre hay una columna que tiene bastante cero en general. Entonces, bueno, en cada caso los numeradores nos quedan de la siguiente manera. Tiki, tiki, tiki. Y tenemos el jacobiano, ¿no? Que ya sabemos que es no nulo, pero no sabemos qué signo tiene, ¿no? Y acuérdense que acá lo que queremos hacer es un análisis de sensibilidad, por ende queremos saber si tipo, nuestro resultado es ver si podemos determinar que estas derivadas parciales sean positivas o negativas, o si no lo podemos si es indeterminado, ¿no? O si alguna es nula, tal vez. Positiva, negativa o indeterminado, o nula, a lo mejor. Eso. Entonces, bueno, este es el planteo. Vamos un segundo al determinante. Primero vemos eso y después al jacobiano y después volvemos a esto. Determinante jacobiano es el denominador, falta D ahí. De las tres expresiones va a ser igual a, bueno, aplicamos regla de Sarrus, va a ser igual a esta expresión bastante larga. Vamos a reordenar algunos términos. Dejamos los tres primeros. A ver, déjenme ver cómo era esto, porque esto lo teníamos desde antes. Esto. Un segundo. Vayan mirándolo todos en realidad, ¿no?
Bueno, nada. El segundo renglón es lo mismo, simplemente sacamos este último término, lo llevamos para afuera. Y este término lo simplificamos sacando factor común x en e. ¿Y qué nos pasa acá? Lo que nos pasa es que este término se tacha con este. Y acá, viendo, siempre vamos a ver en base a los signos de las derivadas parciales, ¿no? Ustedes acá se tienen que fijar en la consigna que les dan los signos. Y bueno, y definir esto. Una cosa, por las dudas se los digo, es que estas restas, 1 menos la suma de las derivadas parciales que dependen del ingreso, ustedes siempre supongan que esto es positivo. Es algo así como suponer que la variación del ingreso mismo en función del ingreso es mayor a las variaciones de los componentes. Es una cosa así, básicamente. Pero ustedes siempre ahí, pongan un más ahí, no se hagan demasiado problemas. Bueno, este reordenamiento lo hicimos porque seguramente lo que habría pasado era que si tratábamos de analizar si esto era positivo o negativo la expresión original, teníamos algún problema. O sea, siempre lo que les puede pasar es que haya, no sé, algo positivo y se le resta otra cosa. Y ahí decimos, bueno, no sabemos cuál es mayor, ¿no? Ustedes tienen que ingeniársela para llegar de alguna manera, vía un reordenamiento de términos, a concluir un signo para este determinante y para los otros también, ¿no? Bueno, eso. No me voy a quedar acá porque ya lo vieron. Si quieren que nos quedemos un poquito más discutiendo estas cosas, también es válido, ¿eh? Ustedes me frenan en función de qué les parece que les sirve más dado este momento de la cursada. Entonces, bueno, el determinante jacobiano es negativo, todos los denominadores son negativos entonces. ¿Y qué pasa con los numeradores? ¿Cómo dependen las exportaciones netas del tipo de cambio? Dependen positivamente. ¿Cómo depende la demanda de dinero del tipo de interés? Depende negativamente. Entonces esto es negativo, menos sobre menos, más una política fiscal. ¿Qué nos dice esto? A ver. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir que la derivada parcial del ingreso respecto del gasto sea positiva? Sí, que si aumenta el gasto, aumenta el ingreso, varían de forma conjunta. Exacto, varían de forma conjunta. Nunca se olviden de eso. O sea, parece una redundancia lo que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, alguna vez, vamos a ver, ¿qué nos decía la consigna? Una política fiscal contractiva reduce el nivel de ingreso. ¿Eso es cierto o no, entonces? Falsa, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué decía? Un aumento del gasto, ¿no? No, decía una política fiscal contractiva, es decir, una disminución del gasto, reduce el nivel de ingreso. Entonces es correcta. Claro, Sí. eso es correcto. Perfecto. Lo aclaro porque muchas veces, o sea, decimos, bueno, sube, ¿cómo se llama? Sube el ingreso. No es que sube el ingreso, es que el ingreso se comporta de la misma manera. No sabemos si necesariamente con una proporcionalidad muy clara, pero al menos de la misma manera, o sea, en la misma dirección que el gasto. Es decir, si aumenta el gasto, sube el ingreso. Si disminuye el gasto, disminuye el ingreso. Nada, una redundancia, pero a veces han habido problemas de que esta relación es muy obvia para cuando sube el gasto, pero cuando el gasto baja decimos, no, el ingreso tiene que subir porque esto es positivo. No es que el ingreso tiene que subir, sino que se comporta de la misma manera que el gasto. ¿Todo lo claro? Bueno, hacemos lo mismo para la tasa de interés. Esto dijimos que era positivo. La demanda de dinero en función del ingreso es positiva, o sea, todo esto es positivo, obtiene un menos antes, menos, de nuevo, también es positivo, o sea que un aumento del gasto aumenta la tasa de interés. Y luego el otro término, el tipo de cambio, básicamente lo que nos queda es, dijimos que la demanda de dinero en función del ingreso es positivo. Esto es el flujo de dinero en función de ¿cómo se llama? De la tasa de interés es positivo, o sea, esto es positivo, menos algo que es negativo por algo que es
negativo también, o sea, positivo, positivo, menos positivo, indeterminado. ¿Esta la podemos paliar de alguna manera? Y no queda muy claro, ¿no? Porque ya está bastante reducida la expresión. Y no es que podemos sacar un factor común ni nada muy raro, ¿no? Así que esto queda indeterminado. Ustedes, si se fijan en este apunte de Mendel-Fleming, que de nuevo les recomiendo que lo lean, yendo a lo esencial, ¿no? Tal vez no estando 1000 años para cada cuenta, en un ratito se lo leen, y ahí también eso, les resume más o menos en qué casos algo es positivo, algo negativo, indeterminado. Está muy bueno como resumen, digamos. Pero siempre razónenlo porque puede haber una variación en el modelo que les cambie todo. Ustedes tienen que saber llegar a los resultados. Así que bueno, esto queda indeterminado. Perdón. Entonces, sí. Entonces, si por ejemplo nos preguntara por el tipo de cambio, o sea, ahí decimos es indeterminado o sea, porque llegamos a esa Sí. expresión y claro. O sea, fíjate que la afirmación decía que una política fiscal contractiva reduce el nivel de ingreso y también reduce el tipo de cambio. Entonces Claro. es falso, ¿no? Porque no sabemos qué hace con el tipo de cambio. Claro. Ustedes, o sea, la justificación que se espera de la materia es la justificación matemática, así que con que ustedes digan eso está. O sea, no hace falta que sean unos genios del Mendel-Fleming y que entiendan todas las implicancias económicas que tiene. Igual acá, esto lo tenemos de algún cuatri anterior, así que ya ni me acuerdo si lo hice yo o quién lo hizo, pero está un poco resumido cuál es el tema con el tipo de cambio. O sea, siempre hay una implicancia teórica, ¿no? Y la verdad es que mi recomendación es que siempre cursando la materia, cuanto más metidos estén en la implicancia teórica de lo que están haciendo en estos ejercicios económicos, primero que a lo mejor les parece más interesante porque están estudiando economía o actuario, pero o sea, es algo aplicado, digamos. Pero segundo, muchas veces viene bien, ¿no? Por esto, no sé, vieron que mientras yo estaba viendo esto de evaluar el numerador, evaluar el jacobiano, está diciendo, bueno, la derivada de la demanda de dinero en función de la tasa de interés. Acuérdense, es negativo por demanda especulativa keynesiana, o sea, o la demanda de dinero en función de ingreso es positiva por, no sé, no me acuerdo cómo era la justificación, pero si hay más ingreso, te mandas más plata. Así que bueno, como que siempre ayuda la implicancia económica, pero no es lo central. Lo central es que ustedes sepan resolverlo matemáticamente, ¿no? La parte del gasto era cierta, la parte del tipo de cambio no se puede decir, y la justificación es esta, ya que el signo de la derivada parcial quedó indeterminado y dependerá de las pendientes, las curvas LM y BP. Acuérdense que el Mendel-Fleming era una complejización un poco del modelo ISLM-BP, o a lo mejor era lo mismo, creo que tenía una variación y por eso no se llama igual. Pero básicamente es el ISLM con una curva más, que es la curva disculpen si no hablo con demasiada propiedad, pero la curva del sector externo, como que se agrega a un mercado. Entonces tenemos una nueva curva que tiene también pendiente positiva, al igual que la LM, y no sabemos muchas veces cuál es más empinada que la otra. Básicamente ese es el tema. Entonces no sabemos si la disminución del gasto público provoca una depreciación o una apreciación del tipo de cambio. Para que se redujera el tipo de cambio frente a una disminución de gasto público, sería necesario que la pendiente de la balanza de pagos sea mayor que la pendiente de la curva LM. Bueno, ahí tienen una justificación un poco más teórica, pero no es lo importante, ¿no? Lo importante es que lo sepan hacer matemáticamente. Bueno, ¿bien hasta acá? Sí. ¿Alguna duda? Para analizar, ¿qué nos decía el inciso primero? Nos decía... Perdón, ¿te puedo hacer una Sí. pregunta? ¿Este método nos sirve para analizar qué pasa cuando varían dos cosas al mismo tiempo? No. No. Para nada. No. Este es un análisis de sensibilidad infinitesimal, o sea, de la variación inmediata de una variable. Por eso siempre hablamos del entorno, ¿no? Esto no sirve para variaciones grandes, porque siempre estamos haciendo aproximaciones lineales, estamos derivando hasta primer orden. Siempre es para el entorno de un punto, ver qué pasa con la variación inmediata de una variable.
para ver, o sea, es un análisis ceteris paribus, ¿no? Para ver variaciones de dos variables al mismo tiempo, esto no sirve. Sí te sirve para, y ahora lo vamos a hacer, para analizar, bueno, qué pasa con una variable, qué pasa con otra variable. Y tal vez de ahí te sacás un poquito, podés sacar algún tipo de conclusión, no rigurosa matemáticamente, pero podés tratar de entender más o menos cuáles son las tendencias, o sea, cuáles son las relaciones entre variables nomás. Pero siempre aislando causas, digamos. Entonces, ¿qué nos dice el 2? El inciso 2. Si existiera perfecta movilidad de capitales, la política fiscal expansiva, aumento del gasto, es más efectiva que la política monetaria expansiva. Aumento de la base monetaria, si el objetivo es incrementar el nivel de ingreso en esta economía. Bueno, acuérdense, lo vieron en la clase pasada, movilidad perfecta de capitales es cuando la derivada del flujo de dinero en función de la tasa de interés depende de infinito, depende de cualquier cosa, digo, tiende a infinito. Es decir, si vos le subís, la idea básicamente es que los mercados internacionales como que se arbitran instantáneamente, los mercados de deuda o títulos o lo que sea renta fija, digamos. Rentabilidad en general, básicamente es que si vos pones una tasa de interés como gobierno, ¿no? Más alta que el resto del mundo, bueno, todo el mundo se va a dar cuenta que es conveniente invertir en tu país, entonces instantáneamente va a haber movilidad perfecta, todos los que están teniendo activos en otros países van a venir a este país muy rápidamente y van a sacar provecho de esa mayor tasa arbitrando el mercado hasta que se iguale la tasa de acá con la de afuera, ¿no? Esa es la idea básicamente. No hay rigideces, se arbitra instantáneamente el mercado de deudas, bonos, etc. Entonces, bueno, básicamente nos están pidiendo que bajo ese supuesto... Perdón, te Sí. junto. ¿Eso no era algo de descubierta, de paridad descubierta o algo así? La verdad que, o sea, no me acuerdo. Eso que lo preguntás en base a algo que viste en macro, ponele. Sí, pero no me acuerdo exactamente el nombre. Sí, paridad de interés descubierta. Bueno, debe ser, no me acuerdo el tecnicismo, pero la idea es esa. La idea es que básicamente vos no podés cambiar la rentabilidad, o sea, el interés en tu país, porque o lo podés cambiar, pero instantáneamente van a venir todos los flujos, o sea, si vos subís el interés van a venir todos los flujos hasta que o el interés baje o el interés del resto del mundo, si vos tenés un país inmenso que pesa más que el resto del mundo en términos de deuda, el resto del mundo suba el tipo de interés hasta igualarse con tu país. O pase algo intermedio, que es que tu tasa de interés baje y la del resto del mundo suba, qué sé yo. Pero básicamente es eso, que los fondos se mueven instantáneamente, tal que la derivada infinitesimal, digamos, de los flujos en función de la tasa de interés, sea infinita. Pero bueno, eso básicamente. Nos están pidiendo que comparemos política fiscal con política monetaria en movilidad perfecta. Entonces, ¿qué vamos a hacer exactamente? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Podría repetir? O sea, ¿Qué la es? pregunta dice, en movilidad perfecta, el inciso decía algo así como que la política fiscal es más efectiva que la monetaria si queremos aumentar el ingreso. O sea, mi pregunta es que si a alguien se le ocurre cómo resolverían, cómo encararían el ejercicio para responder esta pregunta. Este es con tipo de cambio flexible. ¿Cómo, perdón? Sí, tipo de cambio flexible. Ok. ¿Por matemática o por teoría? No, o sea, ¿qué pasos matemáticos harían? Acá estamos hablando, más allá de que podemos charlar de la teoría, estamos hablando de la metodología matemática. Busco el cambio de uno solo y veo qué pasa cuando varía con Sí, el haría otro. como le aumentaría la oferta monetaria, como en M, en la segunda ecuación. A ver,
En la segunda ecuación, ¿qué segunda ecuación? ¿La original te referís? ¿Tipo esta? Sí, tú dices un aumento de la oferta monetaria. ¿Y cómo ves eso? Bueno, primero lo haría con o sea, llevaría el modelo a la forma estructural, sacaría todas las derivadas y después lo haría en O sea, función. perdón. A ver si te sigo. Vos llegarías hasta acá, digamos, en principio. Sí. Bien. Y cuando vaya a hacer la parte de las derivadas parciales, o sea, en vez de hacerlo por el gasto, como hemos hecho antes, lo hago por M, que es la oferta Bien. monetaria. O sea, el diferencial del gasto es 0 y el diferencial de M no. Claro, exactamente. Perfecto. Eso era lo que quería que me dijeran. O sea, metodológicamente, lo que queremos acá básicamente es comparar la eficiencia de políticas. Así que así como antes nos preguntaron por una política fiscal y vimos sus implicancias en todas las variables, que dicho sea de paso, como preguntaba tipo de cambio de ingreso, esto si querían no lo hacían. Digo, esto lo hicimos acá para practicar, pero en el examen hagan exactamente lo que les piden, no más, así no pierdan tiempo, porque los exámenes son largos. Acá nos están preguntando que comparemos la efectividad de políticas. Por ende, tenemos que hacer el diferencial de I en términos del gasto, que básicamente es lo que ya hicimos, aunque tenemos que añadir supuesto de movilidad perfecta. Así que no es exactamente lo que ya hicimos. Pero además de lo que ya hicimos, tenemos que hacer lo mismo, pero evaluarlo ante ante un cambio de política monetaria, no solamente fiscal. O sea, tenemos que comparar la derivada parcial del ingreso en función del gasto con la derivada parcial del ingreso en función del dinero. Digo de M porque quiero decir base monetaria, pero no es solamente la base monetaria, ¿no? Porque no es lo único que cambia, pero bueno. A ver si a M lo definía como base monetaria. A ver. Nivel de ingreso. La oferta nominal de dinero, está bien. Por eso no es base monetaria solamente, no es emisión secundaria, todo. Pero bueno, Perdón. entonces, sí. O sea, el inciso es comparar la efectividad de variar el gasto y de variar M, ¿no? O Entonces, sea, ese es el inciso, ese es parcialmente el inciso. Porque el inciso podría decir, ¿qué es más efectivo? El gasto. ¿Te puedes apagar el micrófono que se escuche como un. Ahí va, gracias. El inciso podría haber dicho, comparame la efectividad de la política fiscal con la de la monetaria. En ese caso, ¿qué teníamos que hacer? Para el gas, para el ingreso, ¿no? O sea, siempre, si les piden el ingreso, hagan el ingreso, no hagan las demás. Si les piden el ingreso y la tasa de interés, hagan ambas, etc. Para practicar pueden hacer todas, ¿no? Pero siempre estén ahí despiertos a ver qué les están pidiendo, ¿no? Entonces, si nos piden el ingreso, hacemos esto, o sea, la derivada parcial del ingreso respecto del gasto, y teníamos que compararla con la derivada parcial del ingreso respecto de la política monetaria, de la oferta nominal de dinero. Entonces ahí qué hacemos, please, no me interrumpan 2 segundos, así llego al punto y ahora lo charlamos. Entonces ahí qué hacemos, ahí planteamos nuevamente todo el modelo, diferenciando todo, digamos. Luego hacemos lo que también dijo su compañero, el diferencial de M es no nulo y todos los demás diferenciales de las variables exógenas son nulos. Entonces, bueno, hacemos eso. Acuérdense, todo lo que depende de los diferenciales de la variable exógena no nula, que en este caso es M, pasa a la derecha. Bueno, lo único que había acá era un 1 sobre P, que bueno, era negativo, pasa a positivo del otro lado. Y acuérdense, porque arriba no está, abajo tampoco está, y acuérdense que el diferencial de la variable exógena correspondiente pasa dividiendo para que tengamos un cociente de diferenciales, es decir, una derivada parcial. Presentamos matricialmente el sistema y planteamos nuevamente Kramer como el cociente de diferenciales, etcétera, etcétera. Llegamos a lo mismo, pero en vez de la derivada parcial del ingreso en función del gasto, la derivada parcial del ingreso en función de M. Eso era si nos pedían qué es más eficiente, la política fiscal o monetaria, ¿no? Pero acá no solamente nos pedían eso, sino que nos decían hay movilidad perfecta. Entonces,
lo mismo que estamos haciendo, que nos lo podrían haber pedido, ¿no? Nos podrían haber pedido comparar política fiscal con monetaria. Acá nos dicen, bueno, pero compárelo en contexto de movilidad perfecta. Así que, ¿qué es lo único que cambia? Lo único que cambia es que ustedes a toda esta expresión le aplican un límite cuando la derivada de f en función de r tiende a infinito. ¿Bien? Acá es r, la tasa de interés es r porque es real, pero podría ser la tasa nominal y era ahí, ¿no? Digo, nunca se queden con digamos, con las letras que se usan, tipo, razonen todo, please. Entonces, lo único que cambia, si nos pedían comparar las políticas, era lo que acabamos de decir, pero con movilidad perfecta, lo único que cambia es aplicar el límite de esta derivada tendiendo a infinito, ¿no? Así que bueno, ¿cómo es este límite cuando estamos hablando de política fiscal? A esto ya habíamos llegado, ¿no? A este cociente ya habíamos llegado en el inciso anterior. Este es el determinante jacobiano y lo de arriba también ya habíamos llegado. Pero bueno, básicamente acá es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque el numerador, ya sea positivo o negativo, es un número, ¿no? Y el denominador, a ver qué onda. Esto es un número multiplicado por un número, multiplicado por un número, o sea, esto es un número común y corriente, menos un número multiplicado por un número por una suma que tiene restando dos números, pero luego tiene sumando a f dependiendo de r, que tiende a infinito. Por ende, si esto es infinito, esto también es infinito. Por ende, esto también es infinito, menos infinito en particular. Y luego todo este número menos infinito no nos importa. O sea, el denominador es infinito, positivo o negativo, no importa en realidad en este caso. Tenemos un número, positivo o negativo, dividido infinito, positivo o negativo. ¿Eso cuánto da? 0. Por lo tanto, en movilidad perfecta de capitales con tipo de cambio flexible, la política fiscal no tiene ningún efecto si queremos variar el ingreso, ¿no? Así que la consigna nos decía que la fiscal era más efectiva que la monetaria. Bueno, más efectiva no puede ser, ¿no? Porque tiene nulo efecto. Así que medio que acá ya estamos diciendo que la afirmación es falsa, pero yo además haría lo mismo para la política monetaria, para ver si es efectivamente menor porque es nulo versus tiene algún efecto, o tal vez en el otro caso hay algún efecto. Vamos a ver. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. Buenísimo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la política monetaria. Entonces tenemos que rearmar el problema, planteamos toda esta expresión, diferenciamos, digamos, la expresión estructural del modelo, planteamos nuevamente esto, de que el diferencial de m es no nulo y todo lo demás de las variables exógenas son nulas. Bueno, hacemos esto que ya dijimos hace un rato. Y planteamos matricialmente y resolvemos por Cramer. Fíjense una cosa, el determinante jacobiano es el mismo. O sea, la matriz jacobiana es la misma. Ya sea política monetaria o política fiscal. Porque ustedes se acuérdense que recién cuando planteamos por primera vez el jacobiano, dijimos, ¿tiene determinante no nulo? Sí, sabemos que tiene determinante no nulo, porque por consigna lo tenía. ¿Por qué? Por el teorema de las funciones implícitas. Pero ese teorema lo aplicamos antes de definir que la variable exógena que íbamos a cambiar era el gasto. Así que el jacobiano excede a qué variable exógena seleccionamos. Así que esta matriz es la misma que antes. Bien, lo único que en este caso cambia es el vector de soluciones, digamos. De resultado, ya ni me acuerdo cómo se llama este vector. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, de nuevo planteamos Cramer, el denominador es el mismo que antes, entonces el numerador cambia, porque resulta de poner este vector en la primera columna, porque estamos hablando del ingreso, que es la primera variable. Entonces llegamos a esto, ¿no? A este cociente, que si nos pedían comparar políticas, era simplemente este cociente, pero como es movilidad perfecta, tenemos que aplicar el límite de la derivada del flujo, dependiendo de la tasa de interés, tendiendo a infinito. Bueno,
¿Qué nos dice esto, no? Ya dijimos que esto tendría infinito, ¿no? Lo dijimos recién. Porque tiene a esta derivada que tiende a infinito, sumándose con algo, multiplicándose por algo y luego sumándose por algo. O sea, básicamente está. Entonces todo esto es infinito. ¿Y qué pasa arriba? Tenemos un número multiplicado por una suma. El primer término de la suma es un número y el segundo término de la suma está multiplicado por infinito, por esta variable que tiene infinito. Entonces tenemos una indeterminación infinito sobre infinito. En particular, si ustedes miran los signos, es menos infinito sobre menos infinito. O sea, siempre traten de plantearlo con la mayor exhaustividad posible, pero básicamente que acá hay una indeterminación está clarísimo, ¿no? O a alguien no le queda claro. ¿A todos les queda claro? Sí, está claro. ¿Ahí se puede hacer L'Hopital algo de eso? Mira, lo del L'Hopital es polémico, porque el L'Hopital en realidad sirve para este tipo de problemas cuando tenemos una sola variable. O sea, cuando estamos haciendo el límite y tenemos una sola variable, podemos aplicar L'Hopital. Pero en este caso no. En este caso no. Acuérdense, no sé si se acuerdan, pero ¿se acuerdan que L'Hopital lo usaban en análisis 1? Cuando tenían eso, una sola variable dependiente y otra independiente, ¿no? Obviamente. En análisis 1 usaban el L'Hopital y no sé si se acuerdan, pero en análisis 2 le decían, y L'Hopital no se puede usar técnicamente en análisis 2, o sea, no está bien matemáticamente. En una época en la cátedra a veces decíamos, bueno, usamos L'Hopital igual, aunque no es matemáticamente correcto, ya fue. Perdón, pero si vos analizás un cambio a la vez, todas las otras se mantienen constantes. ¿Por qué no sería? ¿Por qué estaría mal usarlo? Ojo. O sea, está buena tu pregunta, está muy buena tu pregunta, pero no es lo mismo. Porque ustedes fíjense que en este caso nosotros estamos analizando un cambio a la vez de variable independiente, pero tenemos tres variables dependientes, que son las que están acá. Porque acá tenemos la tasa de interés, el tipo de cambio y el ingreso. Entonces, no es técnica. Yo entiendo que igual está bien tu duda, porque no es lo mismo que en análisis 2, porque en análisis 2 siempre había más de una variable independiente, y la variable, solamente estábamos prediciendo una variable dependiente, ¿no? Bueno, acá, por lo que sucede en este planteo de estática comparativa, tenemos varias variables dependientes, y estamos solamente cambiando una variable independiente, que es m, independiente igual a exógena, dependiente igual a endógena, ¿no? Estamos cambiando una variable exógena o independiente, pero hay varias dependientes. O sea, si bien no es la misma crítica al L'Hopital que se hace en análisis 2, y está muy bien que lo digas, no es correcto usarlo acá tampoco. Pero bueno, acá había todo un debate en realidad, porque en una época lo usábamos, porque Eduardo decía que hay todo, eso de nuevo, hay todo un debate matemático por el cual, como acá no estamos haciendo matemática rigurosa, ni tampoco un análisis cuantitativo, sino que estamos haciendo un análisis cualitativo, ¿no? Porque lo único que estamos viendo son positivo, negativo, proporcional y improporcional, no sé cuál sería la expresión. Entonces, eso, hay todo un debate que en su momento se decía, bueno, igual se puede usar L'Hopital. Si alguno no sabe cómo hacerlo y no está llegando a nada, es preferible que haga L'Hopital, me parece a mí, este es mi consejo, porque en su momento lo hacíamos, a que no haga nada, siempre diciendo, estoy, no sé, abusando de la matemática, una cosa así, ¿se entiende? Como que no estoy siendo absolutamente riguroso, pero porque es un planteo aplicado, ¿no? ¿Se podría pensar como un exceso de supuestos si usás L'Hopital? Es como que está dejando de lado un par de cosas, o es como dar por sentado cosas que en realidad... Sí, o sea, yo no la llamaría un exceso de supuestos, porque supuestos significa supuestos del modelo. En general los supuestos tienen más que ver con cosas aplicadas, ¿no? Digamos, con cosas que tienen algún tipo de connotación teórica bien clara. Esto no sé qué connotación teórica exacta tendría que usar L'Hopital. Bueno, más allá de eso, si lo usan, úsenlo, pero aclaren que no es correcto, pero solamente úsenlo si no se les ocurre otra manera de paliar esta indeterminación. Acá hay una bastante sencilla, que es la que vamos a hacer,
En general les recomiendo que prueben la que vamos a hacer, porque en general les va a servir. Que básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos cada término por FDR. Si dividimos el primer término por FDR y el segundo también, o sea, denominador y numerador, ¿qué nos queda? FDR pasa como factor común. Primero vamos al numerador, ¿no? FDR pasa como factor común de esta primera expresión. Divisor común en realidad, ¿no? Y también pasa como divisor común de esta segunda expresión. Va como divisor de esta segunda expresión. ¿Qué es lo que pasa acá? Esta segunda expresión, xne por FDR sobre FDR, hace que se anulen estos FDRs. Y esta primera expresión, no. Nos queda un número sobre FDR. Entonces, ¿qué nos queda este numerador? Este numerador nos queda un número por un número sobre infinito da 0, más un número, porque esto se nos tachó. O sea, un número por 0 más un número es un número, ¿no? Ahora vamos a ver el signo. ¿Y qué pasa con el denominador? Nos queda todo este término, también dividido por FDR, menos todo este otro término, también dividido por FDR. Entonces, ¿qué nos queda? Todo este término no tiene a FDR en ningún lado, por ende es un número sobre FDR es 0, menos todo este término que sí tiene a FDR acá, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar FDR como divisor para cada uno, digamos, distribuyendo FDR como divisor para cada uno de estos términos, y lo que nos queda es FDR sobre FDR es 1, menos CDR sobre FDR es 0, menos IDR sobre FDR es 0. O sea, 1 menos 0 menos 0, 1. 1 por este número. Ahora vamos a analizar qué signo nos queda, pero nos quedó un número acá. Esto nos quedó 0, más, bueno, menos, todo un término multiplicado por 1, menos todo ese mismo término multiplicado por 0. O sea, tanto en el numerador como en el denominador nos quedaron números. O sea, ya no hay indeterminación. A ver cómo queda entonces. Dijimos que lo repasamos y vemos cómo nos quedan los signos, ¿no? Dijimos que acá nos queda este número por todo esto que dijimos que es 0, porque tiene denominador a FDR y no lo tiene en el numerador, o sea, esto es 0, más todo esto que nos queda, xne, no más, porque estos FDR se tachan. Entonces nos queda menos 1 sobre p por xne, es el numerador. Y el denominador, dijimos que todo esto se nos tacha, porque es un número sobre FDR, menos estos dos términos que se nos quedan, porque están multiplicados por esto, que este término no se anula, porque el primer término es FDR sobre FDR, que es 1. Y luego los otros términos sí se nos anulan, porque son números por FDR. Entonces, ¿qué nos queda esto? Nos queda menos LI por XNE por 1. Menos LI por XNE. Entonces, vamos a analizar el signo de estos valores. Los precios son positivos. Las exportaciones netas en función del tipo de cambio tienen una relación positiva. Por ende, es menos algo positivo por algo positivo, es algo negativo. El numerador es negativo. Y el denominador nos queda menos la derivada de la demanda de dinero en función del ingreso que dijimos que es positiva, por la derivada de las exportaciones netas en función del tipo de cambio, que también dijimos que es positiva, o sea, es algo negativo el denominador también. Menos dividido menos es algo positivo, por ende, concluimos que la política monetaria con movilidad perfecta de capitales en tipo de cambio flexible es efectiva. Más o menos que en tipo de cambio no flexible. Y la verdad es que no sabemos. En principio no lo podemos saber porque esto es un análisis de sensibilidad, salvo... Bueno, no importa, no responde al ejercicio. Ustedes después lo pueden probar. Mi recomendación sería que hagan cuantos más ejercicios de esto y de hecho tal vez les sirve para sacar cuantas más conclusiones posibles de modelos puntuales, pero siempre teniendo una visión periférica de que esto lo tienen que hacer para cualquier modelo, ¿no? Así que, bueno, la política monetaria es efectiva, la política fiscal no es efectiva.
entonces la afirmación era incorrecta, que no decía la afirmación, no decía si existe movilidad perfecta de capitales, la política fiscal expansiva es más efectiva que la monetaria expansiva. Bueno, no. Bien. ¿Alguien no le cerró algo del planteo de este ejercicio? Es la última clase así o sea, es el último ejercicio de estática comparativa, más allá de que después seguramente repasando para el parcial se hace alguno más, pero digamos, ahora se da por terminado el tema, ¿eh? Así que en principio eso, si hay algo que no le cerró, díganlo. Perdón, yo por ahora entendí todo, pero viste, siempre cuando empezás a practicar es cuando surgen las dudas. ¿Vos qué bibliografía recomendás para el tema? No, yo lo que recomiendo es ese apunte de Mandel Fleming. Para mí con eso está más que completo. Después, no sé cómo habrán sido las notas de clase de Eduardo de este tema. Supongo que son buenas porque en general están todas bastante buenas a mi criterio. A ver. Análisis estática comparativa, introducción. Bueno, no tienen mucho, tienen algo que habla sobre el teorema generalizado, o sea, las funciones implícitas, que esta supongo que debe ser la introducción al tema, desde el lado matemático. Después tienen este otro un poco más aplicado. Me parece que está piola, esto debe estar piola para verlo aplicado, tal vez algo que no sea Mandel Fleming. Sí, es un modelo de equilibrio parcial. Bueno, esto está piola, ¿eh? Este mírenlo también, porque todavía no, pero después cuando veamos optimización, siempre hay algún ejercicio de optimización que después les pide que a partir de un punto de equilibrio al que llegaron optimizando, hagan un análisis de estática comparativa. Así que ese le diría que lo miren, pero me parece que el texto más fuerte es este. Este está buenísimo. Federico, porque lo había mencionado el otro ayudante y creo que vi que había un ejercicio así. No hay, o sea, ¿nos podrías mostrar un ejemplo también, un abre-boca cuando sea con problemas de micro? Porque veo que hay como un ejercicio de micro. ¿Puede ser? Acá no tengo. A ver, déjeme ver. Tal vez tengo uno, sí. Banquen, Sistemas condicionados, creo que es este. Y acá debo tener uno. Estoy adelantando temas porque esto se va a ver después, ¿eh? Pero en realidad lo que es estática comparativa, no. No. Más cuadráticas, no. Tampoco. ¿Lo vieron? En algún lado tengo que tener alguno, ¿eh? Espérenme un poco. Mientras piensen otras dudas que tengan, o lo que sea. Yo más que todo por como no quedar en el aire si se presenta un ejercicio de examen parcial. Más que todo. ¿Cómo? Perdón, no te entendí bien. No, yo más que todo te preguntaba por las dudas, no me decía que en el parcial, por ejemplo, te pongo uno en micro y como que te tira otras cosas que no había visto. O sea, vemos esta técnica comparativa, pero no lo vemos como con micro. ¿Me explico? O sea, yo les digo que la grandísima chance es que les tomen con algo de este estilo, nada demasiado más raro que esto. O sea, con un modelo de estos. Eso es lo más. Ah, acá tenemos uno, miren, lo vamos a mirar muy por arriba. Bueno, acá tenemos un ejercicio que es de un tema siguiente que vamos a ver, pero para charlarlo mínimamente, ¿eh? O sea, es optimización, más allá de que nada, no lo vimos. La idea de la optimización, acuérdense siempre, es que condiciones de primer orden, condiciones de segundo orden, Lagrangiano, todas esas cosas
Acá lo vamos a ver un poquito más complejizado, pero es la misma idea de siempre. Derivada igual a 0, máximo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este ejercicio lo charlamos mínimamente, ¿eh? No lo vamos a resolver, pero fíjense que habíamos llegado a un punto de equilibrio, o sea, habíamos llegado a una maximización, y luego era un ejercicio de, a ver, vamos a ver las variables un segundo. Una empresa opera en condiciones de competencia perfecta en dos mercados, producto y factores, demanda, servicio de trabajo y capital, e intenta maximizar su beneficio, ¿no? Lo que tenemos es precio, una función de producción, o sea, esto es el ingreso, menos los costos, ¿no? Básicamente es eso. Un ejercicio bastante sencillo de maximización de beneficio, ¿no? Nosotros básicamente habíamos llegado a valores de variables endógenas L y K, o sea, trabajo y capital, en el equilibrio en función de variables exógenas que eran el precio, el salario y la renta del capital. Entonces nosotros a partir de ese o sea, please no se hagan demasiado lío con lo que les digo, no importa demasiado, ¿eh? Lo que importa es lo que estoy por decir ahora, yo los trataba de contextualizar nomás, pero nosotros llegamos a un punto de equilibrio que lo definimos de esta manera, y ahora tenemos las clásicas F1 y F2, que lo que nos dicen es que el precio por la productividad marginal del trabajo menos el salario es igual a 0. Lo que nos dice es la clásica de que productividad marginal en términos de precios y salarios se igualan, y lo mismo para el capital, ¿no? La clásica de esa, de que el equilibrio de los mercados de producción, trabajo y capital se da cuando salario es igual a la productividad del trabajo y renta es igual a la productividad del capital. Pero básicamente, más allá de irnos a demasiado quilombo, después esto lo vamos a ver de nuevo, así que de nuevo no se preocupen demasiado, pero acá lo que teníamos era dos ecuaciones que nos suponían la forma estructural de un modelo, nada más que eso. Un modelo que tiene como variables dependientes al trabajo y al capital y como independientes a los precios, al salario y a la renta, y nos dice cómo cambian trabajo y capital ante cambios en salario y precios. Pero nos están pidiendo los dos. Bueno, hay que hacer cada análisis por separado, ¿no? Acuérdense que acá siempre es una variable exógena la que cambia, ¿no? Entonces, bueno, decidimos a partir de las funciones, cumpliendo todas las condiciones, el teorema de Cauchy-Denis, que acá no lo enunciamos porque no se pidió, decimos que quedan definidas L y K como funciones implícitas de P, W y R en un entorno del punto de equilibrio. Siempre acuérdense que es todo en un entorno, el jacobiano no se anula en un entorno, las derivadas parciales continuas, etcétera, todo en un entorno. Cuanto más complejos completos sean con el speech, mejor. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, teníamos la expresión estructural del modelo, que es esta ecuación y esta ecuación. Diferenciamos en función de todas las variables. Fíjense que acá nos quedan derivadas segundas, porque la expresión estructural del modelo ya tenía derivadas primeras. Pero la idea es la misma. Diferenciamos en función de todas las variables. Y luego decimos, bueno, hay un incremento del salario, o sea, que el diferencial del salario es no nulo, el diferencial de los precios y el diferencial de la renta es nulo. Por ende, esto es no nulo, pero esto es nulo, esto es nulo y esto es nulo. Pasa el diferencial del salario para el otro lado y luego vuelve dividiendo. Así que hacemos lo mismo de siempre, ¿no? Y nos queda todo esto que básicamente era la derivada de la función implícita número 1. Perdón, no de la función implícita número 1, de la función esta que creamos, la F1, que no es una función implícita en realidad, ¿no? Es como una aproximación a la misma. Es el paso anterior en realidad, ¿no? Este término que es la derivada de esa función que creamos este término que es la derivada de la función que creamos en función del trabajo por la derivada del trabajo en función del salario, y lo mismo para el capital por la derivada del capital en función del salario.
Y luego lo mismo para la segunda ecuación. Planteamos el sistema de manera matricial, el determinante jacobiano es distinto de 0, la matriz es de rango completo, el sistema es compatible determinado, se puede resolver por Cramer, y ustedes proceden a resolverlo. Tengo miedo de haber ido como, hecho un cambio demasiado drástico y que se hayan perdido. Pero más o menos, ¿entienden cuál es la idea? De que cualquiera sea el modelo, si es macroeconómico, microeconómico, los pasos son los mismos. Ustedes parten de una forma estructural, a esa forma estructural la diferencian en función de todas las variables, dicen que los diferenciales de las variables exógenas que no son las que eligen se anulan y la que eligen no se anula. Bueno, hacen este truquito de todo lo que depende de esa variable pasarlo a la derecha y luego pasar el diferencial dividiendo, y ahí plantean como un sistema matricial en el que las variables a definir son las derivadas parciales de las variables que ustedes necesitan en función de la variable exógena en cuestión, y aplican Cramer porque esta matriz es la matriz jacobiana, entonces es de rango completo, entonces pueden aplicar Cramer. Pues nada, eso es el mismo análisis de siempre, de ver qué onda, si pueden definir el signo, si no pueden definir el signo, y si no pueden definir el signo, tienen que tratar de, ¿cómo se llama?, hacer algún reordenamiento de términos para definir el signo. Y si a ustedes siempre les tienen que dar los valores de estas derivadas en cuestión, lo que antes era C en función de I o F en función de R, esos valores se los tienen que dar, o si no, los tienen que deducir o suponer o preguntar. O sea, no se queden como, no tengo ni idea qué onda esto. Primero fíjense si se los dice, después fíjense si no se los dice, si lo pueden deducir de alguna manera, y si no lo preguntan, porque la verdad que la deducción no es lo importante de esta materia, la deducción de la implicancia económica de lo que están viendo, ¿no? Pero bueno, eso, más allá de que tal vez fue un poquito disruptivo hablar de esto, ¿se entiende que sea cual sea el modelo, el funcionamiento es el mismo? Sí, sí, o sea, como que en general parecen bastante mecánicos, ¿no? Es re mecánico, pero ustedes no se tienen que quedar con, me cambiaron el modelo, entonces voy a hacer el modelo que había practicado. No, diferencien en función de todas las variables, fíjense cuáles son las variables, fíjense qué valores de las derivadas parciales les dieron en consigna, pero más allá de eso, el ejercicio es bastante mecánico y la verdad que estática comparativa, dentro de todo es un ejercicio que yo les recomiendo que le metan, porque si le agarran la mano es muy parecido siempre y se toma siempre. Es un ejercicio importante y parecido. Así como en diagonalización ya se habrán dado cuenta que en diagonalización puede haber un montón de vericuetos raros porque pueden tener autovalores reales, autovalores complejos, repetidos, que no sé, pueden tener unas cuantas cosas, unas cuantas sutilezas en diagonalización que pueden complicarlos un poco. O no sé, en los ejercicios de diagonalización y transformación lineal que tienen algo medio teórico, a veces es medio complicado. Pero estática comparativa, ténganlo como un bastión que nada, eso, sépanlo y eso, y les va a salir, porque son ejercicios en que el trasfondo es muy parecido. Bueno, voy a dejar todas estas cosas que abrí. Después esto, eventualmente resolveremos este ejercicio en algunas clases, y si no eso, tengan en cuenta que sea cual sea el modelo, ustedes es la misma la dinámica. Y esto que acabamos de hacer, bueno, no acá, pero, a ver dónde está, en este ejercicio, en este PDF que decía estática comparativa introducción, acá está con un modelo microeconómico, equilibrio parcial. Bueno, no es el mismo modelo que hacíamos recién, pero también. Así que bueno, hay bastantes ejemplitos. Cuantos más ejemplos vean y hagan, más van a aceitar esto de que no importa el modelo, lo importante es la metodología, ¿no? Bueno, eso. ¿Alguna duda de estática comparativa? ¿O nos vamos a los próximos temas? No, todo claro por mi parte. ¿Ninguna? Please aprovechen para preguntar, ¿eh? Federico, yo te iba a hacer una consulta aparte
pasa que ahorita me va el trabajo y es como que como un consejo o algo más resumido. Para transformación lineal y diagonalización, ¿qué es lo que más recomienda? Porque realmente no me termina de cuajar el tema. Ok. ¿A qué te referís exactamente? O sea, ¿cuál es la De- bibliografía que más recomiendo? ¿Qué es lo que, en Sí, qué ¿qué más recomiendas para, digamos, sumergirse en el tema? en términos de bibliografía? Déjame ver. Vamos a mirar un poco. O sea, lo que es transformaciones lineales, no le den tantas vueltas. De transformaciones lineales, básicamente, les pueden tomar. Déjenme pensar un poco, ¿eh? O sea, es importante que sepan lo que es una transformación lineal, y esto está en cualquiera de los apuntes básicos. A ver, transformaciones lineales. Sí, ese es el que recomienda, ese mismo apunte. Y todo lo básico va a estar acá. Y no solo lo que es transformaciones lineales, sino unas cuantas cosas también de álgebra que está bueno que sepan, ¿no? Bases ortonormales, norma, etcétera, ¿no? Los tipos de matrices. O sea, mírenlo, hay miles de ejemplos. Está buenísimo este. También hay diagonalización. Me parece que acá está todo, la verdad. Yo lo estudié de acá, no usé otros, pero bueno, ahora con todo esto de la virtualidad y todo, y algunos apuntes, nota de clase, etcétera. Es súper importante, el teorema fundamental es re importante. Acá en 2 hojitas lo demuestra, y si no también, no sé si con Eduardo vieron esto, o con, digamos, si vieron directo de este apunte, o con otro en la clase, pero bueno, de transformaciones lineales no hay mucho. Los ejercicios que les pueden tomar son el clásico ejercicio ese que hicimos en la clase anterior conmigo de, bueno, te damos esta transformación, ¿es lineal? Y vos ahí tenés que ver las dos condiciones, ¿no? Que es o que se pueden subsumir en una sola en realidad, ¿no? Que básicamente es que una transformación es lineal si la transformación de una combinación lineal de vectores es la combinación lineal de las transformaciones. Acuérdense que eso lo hablamos la vez pasada. Ese es uno. Otro es ese que también hicimos la vez pasada. ¿Se acuerdan que decía la transformación de H1 más H2 es igual a 2 por H1 más 5 por H2? Y la transformación de 2H2 más 5H1 es igual a otra cosa. ¿Se acuerdan de ese? Que había que... Lo hicimos la clase pasada conmigo también. Ese es otro ejercicio tomable de transformaciones lineales. Y si no, el otro ejercicio tomable de transformaciones lineales es el de... decir básicamente, tenemos una base del espacio de salida y estos son los vectores que transforma. O sea, los vectores del espacio de llegada que la transformación devuelve si le damos estos vectores base del espacio de salida. Así que acuérdense muy bien lo que es una base, ¿no? Esos ejercicios que también los hicieron, esos también son muy importantes, y en esos básicamente lo que ustedes están haciendo es aplicar el teorema fundamental de las transformaciones lineales. Y muchas veces ese ejercicio viene después de, bueno, justifique teóricamente, y a veces tenés que hablar del teorema fundamental, hacer la demostración, que es la que está acá, o al menos comentarlo, ¿no? Que dice el teorema fundamental de las transformaciones lineales, que una transformación lineal queda unívocamente determinada por los valores que toma para la base del espacio de salida. Es decir, si nosotros tenemos una base del espacio de salida y sabemos que la transformación lineal a esta base la transforma en esta serie de vectores del espacio de llegada, nosotros ya conocemos la transformación y es única. Eso es lo que nos dice el teorema fundamental. Entonces, ¿qué es importante de transformaciones lineales? El teorema fundamental con esta implicancia, la definición de transformación lineal y este otro ejercicio, el de H1, H2. Si te fijas la clase anterior conmigo, que fue hace exactamente 3 semanas, hicimos este otro ejercicio que te digo. Pero hay 3 tipos de ejercicios tomables de transformaciones lineales y son esos 3. Entonces, no mucho más que eso. Y después, bueno, todo lo repaso de álgebra anterior a eso y saber lo que es una base, saber lo que son vectores ortogonales y todas las cosas que también hablamos la clase anterior, y todo lo que es combinaciones lineales, independencia lineal, eso es central, porque con eso pasamos es que esa es la base para diagonalización, ¿no? Y
Cuando estamos hablando de diagonalización, estamos hablando de autovalores y autovectores. Y acuérdense que eso nosotros pasamos de hablar de transformaciones lineales a hablar de autovalores y autovectores de una transformación lineal, a hablar de autovalores y autovectores de una matriz, que es una matriz cuadrada, y acuérdense que es la matriz asociada a una transformación lineal de B en B. Entonces ese es el recorrido teórico. Y luego, una vez que pasamos a hablar de autovalores y autovectores, pasamos a hablar de diagonalización. Y de diagonalización, esto mismo que hablábamos, este apunte que veíamos recién, tiene hasta diagonalización de matrices reales y simétricas, así que recomiendo que vean todo de ahí, transformaciones lineales y diagonalización. Y después, básicamente, no es mucho más que hacer y hacer y hacer ejercicios. Para ver las distintas sutilezas que pueden haber. A mí me parece que es de lo más difícil de la materia, diagonalización, porque es lo más abstracto. Así que bueno, después es cuestión de hacer ejercicios, rehacer los que se hicieron en clase, y hacer los ejercicios de parcial que vean. Y también algún que otro ejercicio teórico, que entiendo que estuvieron viendo algunos no me acuerdo si con Jano o con Fran, de estos temas. Y después consultar. Si hay alguno que ven que no les sale, consultar. Pero bueno, eso básicamente. Me extendí un poco. ¿Alguna otra duda o empezamos con los temas con estos ejercicios de los nuevos temas que nada, son una introducción a lo que van a ver en las próximas clases en realidad? Perfecto, gracias Federico. No, de nada. Yo tenía una pregunta, pero en cuanto al cronograma, ¿estamos terminando el TP1? Estamos terminando el TP1 y estamos arrancando el TP3, porque ahora con la virtualidad hubo un cambio en el orden de los temas, porque antes eran 3 exámenes, ahora son 2, por eso nos estamos salteando el TP2. Estamos terminando el TP1, que llega hasta estática comparativa, y estamos arrancando el 3, que arranca con todo esto de las matrices estocásticas, la partición de matrices descomponibles, que es lo que estuvieron viendo un poco con Jano el miércoles, y ahora vamos a seguir un poquito ahora. Pero siempre acuérdense que las guías son largas y hay muchas cosas que no son tan importantes, entonces siempre con un ojo de las cosas que estamos viendo en clase y con un ojo en los ejercicios de parcial, que tienen un montón de parciales, tengo entendido. Siempre, todos los cuatris circulan y hay un montón. ¿Bien? Gente, ¿alguno me puede decir si tiene alguna otra duda? Arrancamos con esto. Qué callado, che. No, Bueno. por mí todo clarísimo, así que Bueno, no tengo buenísimo. nada más para agregar. Buenísimo. Sí, va todo bien, va todo bien. Bueno, genial. Bueno, vamos al TP3. Ustedes ya estuvieron haciendo algunos ejercicios con Jano, que básicamente el primero era de las propiedades de las matrices que se particionan, suma de particiones, producto, inversa, etc. Y luego lo que tenían que ver, lo que también hicieron con Jano, era ver si podían decir, bueno, esta matriz es descomponible o no es descomponible, etcétera, etcétera, ¿no? Y si son descomponibles, llegar a descomponerla, digamos. Bueno, ahora entonces lo que vamos a hacer es continuar con esos temas. Lo que vamos a ver, un segundito, vamos a jugar un poco con estos teoremas de Perron y Frobenius que estuvieron viendo con Eduardo, que nos hablan de matrices positivas, matrices cuadradas, matrices descomponibles, etc. Y nos dice que verifiquemos los teoremas de Perron y Frobenius, que acuérdense que son dos teoremas los de Frobenius en las siguientes matrices. Esto, quédense tranquilos, no se toma esto así, pero cuanto más claro tengan estos temas, más fácil le van a hacer el tema siguiente, que es cadena de Markov, que ya me anticipo, es el tema más fácil de la materia igual, así que no tengan miedo por todas estas cosas abstractas. Pero bueno, está bueno que al menos en el momento que se meten en el tema, entiendan por dónde viene. Porque así van a ver cosas que las van a razonar más fácil. Bueno, verificar los teoremas de Perron y Frobenius en las siguientes matrices. Tenemos una matriz A, que esta matriz no es positiva, es no negativa.
Entonces decimos lo siguiente, ustedes los teoremas de Perron y Frobenius, que son unos teoremas que tienen una simplicancia larguísima, que nos dicen que hay un autovalor real positivo, raíz simple, no sé qué, el resto no los exceden, el autovector es positivo para todo número real, no sé qué, bueno, las implicancias son inmensas de cada uno de los teoremas y bastante. Es que puedan leer el teorema, no que, tal vez no que se lo sepan de memoria, pero que si leen la enunciación del teorema entiendan qué quiere decir todo, ¿no? Porque significa que se están agilizando con los temas de la materia. El teorema de Perron aplica para matrices cuadradas positivas. El primer teorema de Frobenius aplica para matrices cuadradas no negativas y no descomponibles. Y el segundo teorema de Frobenius aplica para matrices cuadradas no negativas en general. Así que bueno, vamos a ver las matrices que haya, que nos den, y en función de las matrices que sean, vamos a verificar cada uno de los teoremas. Esta matriz no es positiva, es no negativa. Por ende, el teorema de Perron no aplica. Va a aplicar algunos de los de Frobenius. El segundo seguro, porque el segundo teorema de Frobenius es para matrices cuadradas no negativas. O sea, esta es una matriz cuadrada no negativa. Pero el primero, que es una condición extra al segundo, además aplica cuando la matriz es no descomponible. ¿Esta matriz es descomponible o no? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué era descomponible? Porque yo podría usar el factor, el común multiplicador entre 4 y 7 y restarlo. Y conseguir un 0 más. No, pero eso no quiere decir que sea descomponible. Acordémonos de que es la definición de una matriz descomponible. Esta es la definición de una matriz descomponible. Una matriz cuadrada descomponible si es posible, mediante el intercambio de alguna de sus filas y columnas, expresarla de esta manera. Una matriz que conste de 4 particiones, de 4 submatrices, siendo la primera y la última cuadradas, y estando en la esquina inferior izquierda una matriz nula, submatriz nula, ¿no? Necesitamos llegar a esto a partir de el intercambio de algunas filas y sus correspondientes columnas. Básicamente a lo que llegamos en general es que si la matriz es de orden n, que en este caso es de orden 2, vamos a generar dos subconjuntos, I y J, tales que la unión entre I y J sea n, la intersección entre I y J sea nula, y todo elemento A y J sea 0. Si es así, la matriz es descomponible. Eso es lo que vieron en la clase pasada. Y en este caso, bueno, acá n es 2. Así que o I es 1 y J es 2, o I es 2 y J es 1. Pero básicamente en el caso de 2 por 2 es bastante sencillo, porque nosotros necesitaríamos básicamente que este 0 esté acá. Nosotros tenemos alguna manera de decir, bueno, ¿cómo se llama? A través de un intercambio de filas y columnas, llevar al 0 abajo. Y no, porque si esta fila la llevamos para abajo, luego tenemos que intercambiar las columnas también, y este 0 va a terminar acá. O viceversa, si cambiamos columna por columna, es decir, este 0 se va para acá, luego tenemos que intercambiar las filas también, y este 0 se va para acá. O sea, no hay intercambio posible de filas y columnas, tal que este 0 quede abajo, por lo tanto la matriz es no descomponible. Bueno, más allá, o sea, no vamos a estar 1000 años hablando de cómo sacar que una matriz sea descomponible o no, primero porque lo hablaron la vez pasada, y segundo porque no es tan relevante tampoco. Pero bueno, quería que, dado que estamos hablando de matrices descomponibles y no descomponibles, mínimamente mostrar porque esta no es descomponible. Por lo tanto, aplica el primer teorema de Frobenius. La matriz es cuadrada, no negativa y no descomponible. Lógicamente se verifica también el segundo, porque el segundo es para cuadradas no negativas. Entonces, bueno, tenemos esta matriz. Acuérdense que los teoremas, ¿qué nos dice el primer teorema de Frobenius? Lo voy a leer. Una matriz cuadrada no negativa y no descomponible siempre tiene un autovalor real y positivo, que es una raíz simple de la ecuación característica,
y los módulos de los otros autovalores no exceden a esta raíz. A este autovalor corresponde un vector propio positivo para todo número S real mayor a este autovalor. La matriz S por la matriz identidad menos A es regular y su inversa es positiva. Bueno, vamos a corroborar una a una estas condiciones que las dije un poco rápidamente, ¿no? Pero básicamente lo primero que tenemos que hacer es sacar un autovalor, perdón, los autovalores de esta matriz. Los sacamos, ustedes ya saben sacarlos, y llegamos a que los autovalores son 8 y menos 1. Hablamos de que la matriz siempre tiene un autovalor real y positivo, que es raíz simple, y que el resto no exceden a este en módulo. Bueno, tenemos dos, hay uno que es real y positivo, que es 8, y el otro no excede a 8 en módulo. O sea, nuestra raíz simple en cuestión es 8, y la otra es menor. Por lo tanto, se cumple la primera condición, que es que los módulos de los otros autovalores no excedan al primero, ¿no? Bien. La segunda condición es que a este autovalor le corresponde un autovector positivo. Y me aclaro una cosa. Bueno, si sacamos el autovector de este autovalor, nos da positivo. ¿Pero esto es correcto? ¿A alguien le hace ruido esto? ¿A alguien le hace ruido esta afirmación de que un autovector sea positivo? Piensen no en base a este teorema, en base a lo que ya vieron antes en diagonalización, etc. Vos decís que existe la posibilidad de no ser positivo. Estoy preguntando, voy a eso, sí, pero a ver, ¿se te ocurre por qué? ¿Cómo era cuando sacábamos autovectores? ¿Cómo era el tema? ¿Se acuerdan cómo era el proceso para sacar autovectores? Hola, ¿alguien, nadie se anima a tirar alguna? O sea, yo recuerdo el planteo este que hacíamos de A menos el lambda I, Sí, y con eso sacábamos los autovalores. sí. Y bueno, lógicamente de ahí podemos sacar los autovectores. O sea, lo que no sé si termino de ver es si hay una conexión entre cómo lo sacamos y esto último que marcaste de que los autovectores sean siempre positivos o algo así, creo que habías dicho. Sí, la conexión es la siguiente. Está muy bien lo que decís. ¿Ustedes se acuerdan qué eran los autovalores? Los autovalores eran los números que hacían que la matriz A menos lambda I sea singular. ¿Bien? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Están comentando siempre las mismas dos personas. El resto, nada, qué sé yo. Es para ustedes el espacio, ¿eh? Bueno, los lambdas singularizan a la matriz característica. Por ende, el sistema matriz característica por autovector igual a vector nulo no solamente es homogéneo y determinado, sino que, perdón, no solamente es homogéneo y compatible, sino que es indeterminado. Entonces acuérdense que cuando sacamos autovectores, siempre había una variable del autovector que quedaba libre. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Siempre había una que quedaba libre. Es decir, B1 en función de B2, B3 en función de B2, pero B2 estaba libre. Entonces decíamos, bueno, B2 es 1, entonces B1... Sí. Entonces, ¿cómo sabemos que es positivo si siempre hay una variable que queda libre? Podría ser negativo, ¿se entiende? Claro, entonces va a depender el valor que le des a la variable, digamos. Exacto. Bueno.
Exacto. Entonces esto de que el autovalor, de que el autovector sea positivo, yo nunca me había hecho ruido, pero ayer lo estaba mirando y dije, pero esto no tiene sentido. Y bueno, lo googleé y efectivamente lo que dice el teorema no es exactamente que el autovector sea positivo, sino que es posible que el autovector sea positivo. Es decir, si vos haces que tu elemento libre sea positivo, todos los demás van a ser positivos. Lo que nos dice es que vos no podés decir, bueno, si B1 es 1, B2 es -3. Eso nunca va a pasar. O sea, si vos podés elegir los elementos libres del vector tal que sea positivo. Nunca te puede pasar que no puedas lograr el vector positivo. Siempre puede ser positivo. Eso es lo que dice el teorema en realidad. Pero me interesaba decirlo porque así relacionamos las cosas que estamos viendo ahora con las cosas que vimos antes. Cuanto más se hagan estas cosas, más... Primero, más se disfruta la materia porque es muy lindo como todo se relaciona con todo. Pero segundo, más se entiende y más sencilla es también. Así que Perdón. bueno, sí. No, quería ver si podías decir de vuelta sobre eso último que dijiste, o sea, porque justo mencionaste, o sea, si te toca 1 no te puede tocar -3. Bien. O sea, en realidad lo que vos decís es que es como improbable que pase, pero puede llegar a pasar. Ahí No, estaba. Mira, nosotros llegamos a este autovector, pero acordate Sí. por lo que decíamos recién de la dinámica para llegar a autovectores, que siempre lo que hacíamos era, bueno, este es un vector de dos elementos. Sí. Siempre lo que hacíamos era despejar un elemento en función del otro. Supongamos que, bueno, en función del resultado que tenemos acá, B2 es igual a 2 veces B1, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bueno, B2 es igual a 2 veces B1, pero vos no podés despejar B1, porque el sistema es compatible e indeterminado, o sea, B1 está libre. Claro. Es decir, lo que esto te dice es que si bien B1 está libre, y si vos decís, bueno, B1 es -1, B2 es -2, o Sí. si vos decís B1 es -100, B2 es -200, si vos podés elegir un número B1 tal que tanto B1 como B2 sean positivos y todo el vector sea positivo. O sea, Ah, vos podés lograr que este vector sea positivo. Siempre. claro. Ah, listo. O sea, va a depender de qué número vos le des a B1. Pero Claro, jamás va a pasar que vos sí. le des el valor que le des a B1, siempre el otro sea negativo. O solamente el otro es positivo cuando B1 es negativo. No, siempre el autovector puede ser positivo. Pero lo que más me interesaba era que pusiéramos en duda esta aclaración tan rígida de que el autovector es positivo. No, no es que es positivo, puede serlo. Ah, Pero claro, siempre puede entonces serlo. ahí está lo que dijeron recién, entonces, de que entonces dependía o sea, dependía del valor que le pongamos, puede que todo quede positivo. Exacto. Ok, perfecto. Buenísimo. Gracias. No, de nada. Bueno, entonces eso, verificamos que el autovector es positivo siempre y cuando lo seleccionemos de esa manera. Y luego, ¿qué más nos dice el teorema? Para todo S mayor a esta raíz, que es 8, la matriz S por la identidad menos A es tal que la matriz es regular, o sea que tiene inversa, y su inversa es positiva. Bueno, lo verificamos acá. Para el que sea, dijimos S igual a 9, creamos la matriz S por I menos A. Primero, bueno, se sacas el determinante, ves que es no nulo, por ende la matriz es regular, y luego llegamos a que su inversa es positiva. Bueno, no me interesa estar 1000 años más con esto. Los ejercicios estos los voy a subir, así que ustedes, si quieren, pueden hacerlos todos. Yo tengo una sola pregunta. ¿Qué aplicación le puedo dar a esto? ¿A esto exactamente que estamos viendo ahora? Sí. Bueno, de hecho, recién, mirá, me fijé en Wikipedia. Mirá, un segundo. Para ver la implicancia interesante, ¿no? Y vi que estos teoremas tienen importantes aplicaciones en la teoría de probabilidad de ergodicidad de las cadenas de Markov. Esto, bueno, cadenas de Markov es lo que vamos a ver ahora siguientemente en la materia, así que esta aplicación directa la vamos a ver ahora más adelante. Ojo, la aplicación no es que la van a estar usando ustedes en cada ejercicio que resuelvan, pero la aplicación tuvo teoría, tuvo relevancia a la hora de formular el modelo. ¿Se entiende?
Y además después cadenas de Markov se sigue viendo bastante. Para los que sigan actuarios se sigue viendo un montón. Y después, bueno, más cosas. A la economía, teorema, qué sé yo, a la demografía, a las redes sociales. Estas cosas tienen implicancias. En particular, nosotros lo estamos viendo como la base teórica para después ver cadenas de Markov, que si bien esto es bastante molesto, después cadena de Markov es un tema bastante sencillo. Les prometo que va a ser lo que más fácil les va a parecer en toda la materia. Créanme. Así que bueno. No, y ustedes, ¿qué conexión directa le van a ver? Y la van a ver como... Van a ver que a la hora de hacer algunas justificaciones para entender bien el fundamento teórico de cadena de Markov, se van a estar valiendo de algunos de estos teoremas de la raíz maximal, o sea, Perron, Frobenius 1 y 2. La verdad que después no mucho más. Pero está bueno porque primero da el sustento teórico y segundo, continúa un poco para que ustedes sigan viendo y relacionando los contenidos anteriores. Que les aseguro que todo lo que es diagonalización sí sirve para el resto de la materia, ¿eh? Hasta el final se va a seguir viendo. Pero bueno, nada, cuestión que estos ejercicios se los dejo para que ustedes verifiquen. Según el tema de cada matriz van a ver si es cuadrada positiva o no nula, no descomponible, etcétera, etcétera. Y no mucho más que eso. Y pueden verificar que se cumplan las condiciones del teorema. Que lo más importante es que ustedes puedan entenderlo, ¿no? No porque vayan a usarlo tan directamente, pero si los están entendiendo significa que están entendiendo la materia en general y que entendieron diagonalización, que es un tema re importante. Pero eso, hagan lo que hagan, les aseguro que cadena de Markov les va a ser bastante sencillo. Así que bueno, vamos a... ¿Cuántos ejercicios me quedan? Vamos a mirar un segundito, un par de ejercicios más y terminamos. Acuérdense que una matriz es estocástica cuando nosotros la vamos a definir en función de sus vectores fila, pero podría ser en función de sus vectores columna. O sea, eso siempre es relativo, ¿no? Nosotros podemos definir en función de vectores fila o en función de vectores columna. Nosotros vamos a definir en función de vectores fila porque lo vamos a hacer de esa manera para usarlos en cadena de Markov. Este es el único... Bueno, perdón. Antes de irme por las ramas, una matriz es estocástica cuando cada uno de sus vectores fila son vectores estocásticos, es decir, suman 1, están todos los elementos entre 0 y 1 y suman 1. No solamente suman 1, porque nosotros podemos tener un vector que sea menos 1000, 1001 y suman 1, pero no es estocástico el vector, ¿no? O sea, tienen que ser vectores probabilísticos, básicamente, ¿no? Eso define una matriz estocástica. Y a una matriz estocástica regular la define el hecho de que siempre la podemos elevar a alguna potencia tal que esta matriz a la que llegamos elevando la matriz original a alguna potencia es positiva. Acuérdense, las matrices estocásticas son no negativas, pero no necesariamente positivas. Y son regulares si, elevándola a alguna potencia, podemos llegar a una matriz positiva. Todas estas cosas se van a relacionar con los teoremas anteriores cuando veamos cadenas de Markov, pero básicamente la idea es que la materia es toda determinística, porque es matemática, ¿no? Es matemática lisa y llana. Esta parte, solamente esta parte, la de cadenas de Markov, nos metemos un poco con temas más estocásticos y probabilísticos. Por eso también son cosas que tienen bastante aplicación práctica. Pero bueno, todavía no lo vimos, así que eso. Eso define una matriz estocástica, eso define una matriz estocástica regular. Y hay como una última aclaración, una matriz descomponible nunca es estocástica regular. Estar podridos de las clasificaciones de las matrices, me lo imagino, pero bueno. Ya esto es lo último, así de molestar tanto con clasificaciones de matrices en la materia. Fíjense, por ejemplo, que la matriz A es estocástica porque 0,2, 0, 0,8 da 1, 0,4, 0,1, 0,5 da 1, 0,1, 0,3, 0,6 da 1.
Fíjense por otro lado que la matriz C no es estocástica, 0,3, 0,1, 0,5 da 0,9, ya está, no es estocástica esta matriz. Bueno, acá este ejercicio es bastante sencillo, es verificar qué matrices son estocásticas y cuáles matrices no, y verificar cuáles matrices son regulares de las que son estocásticas, ¿no? Bastante sencillo, mírenlo. Perdón, Fede. Sí. ¿Qué habías dicho? ¿Que las matrices descomponibles no eran estocásticas o...? No. Una matriz descomponible no puede ser estocástica regular. Una matriz. No puede ser un... Ok, Exacto. Nunca. Pero sí puede. gracias. O sea que tampoco puede pasar que una matriz estocástica regular sea descomponible, lo mismo, ¿no? Claro. Perdón, ¿hay algunas que sumaban 1, tanto si sumabas columnas como filas? Bueno, sí, pero eso no necesariamente, ¿eh? O sea, una matriz estocástica, sí, sus filas suman 1, o también podemos definir a una matriz estocástica como aquella que sus columnas suman 1, si estamos definiéndola en función de las filas o en función de las columnas. Todo eso es relativo siempre, ¿no? Porque es lo mismo en realidad una fila que una columna. Pero Claro. no necesariamente tienen que tener sus filas y sus columnas que sumen 1, eso es otra cosa. Fíjate que esta es estocástica, lo dijimos recién, pero sus columnas no suman 1. Así que solo filas, en principio solo filas. Así que bueno, este ejercicio es bastante sencillo de ver eso. Y después acuérdense una cosa que vimos recién, que vieron con Eduardo, que hablaron de los vectores fijos, o los puntos fijos de una matriz. Un vector fijo es aquel que el vector por la matriz es igual al vector. En particular, llamamos a un vector de probabilidad fijo cuando un vector por una matriz estocástica da ese vector, o sea que el vector es un vector fijo, y además el vector es estocástico, o sea que suma 1, sus elementos suman 1. Bien. Pero bueno, acá vamos a ver un ejercicio y les hago una pregunta. Más que preguntas, se los voy a contar porque si no vamos a dar demasiadas vueltas. ¿Ustedes se acuerdan que los autovalores y los autovectores eran tales que A por lambda era igual, perdón, A por B era igual a B por lambda? O, perdón, A por B es igual a lambda por B. ¿Se acuerdan de eso? La clásica. Sí, A por B igual a lambda por B. Bueno, así como nosotros planteamos A por B igual a lambda por B y estamos definiendo a B como un vector columna, también se pueden definir autovectores fila, y en vez de ser A por B es igual a lambda por B, la cosa nos queda de esta manera. Esto es un PDF, yo estaba queriendo escribir, nada que ver. Así como podemos definir A por B es igual a lambda por B, nosotros podemos definir B por A es igual a B por lambda. Ojo, no es el mismo B, pero eso también es un autovector y un autovalor, es lo mismo. Entonces, mi pregunta es, si nosotros tenemos un vector fijo, ¿ese vector es autovector de la matriz? Dale, ya terminamos. Quedamos solo 7, pero ya terminamos. Atrévanse. Me juega vector- que sí. ¿Cómo? Yo me juega que sí. ¿Y por qué? Porque, o sea, estoy tratando de hacer memoria como si fuese columna. Es como que cuando nosotros hacíamos A menos lambda I por B igual a como al vector nulo, es como que me da que acá es un caso análogo, porque cuando hallamos el lambda, o sea, los autovalores, creo que me estoy pisoteando un poco. Claro, no sé si la situación es la misma, pero en vez de
de ser el B como columna, ahora es fila. Sí. O sea, no ese sé es si el me camino. explico, pero O sea, vas por el buen camino, pero te faltan algunos pasos. sí, Pero sí. es lo que decís. Hay algo en el medio, sí, que me falta, pero me da que va por un camino parecido. Va por ahí. Pero yo no me metería con la expresión A menos lambda I por B es igual a vector nulo. Me metería con la expresión originaria, que es Sí, A por B es igual a lambda por B. Me quedaría con esa. ¿Por qué? Porque una pregunta, si nosotros tenemos un autovalor 1, escúchame, si tenemos un autovalor 1 y tenemos un autovector que le corresponde a ese autovector, que no importa, a ese autovalor que no importa cuál es, vamos a llamarla B. ¿Estamos de acuerdo que A por B es igual a B? Porque sí, A por B es igual a lambda por B y dijimos que lambda es 1. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Entonces, nosotros dijimos que lo mismo que definimos como columnas lo podemos definir como filas. Entonces, en vez de A por B es igual a lambda por B, podemos decir B por A es igual a B por lambda. ¿Bien? claro. Sí, Claro, como cambiaste que premultiplica eso, no sé cómo se dice. Claro, te premultiplica Claro, para que te multiplica y es un vector fila en vez de columna. Pero mi pregunta es, si podemos definir eso, y antes dijimos, bueno, vamos a suponer que hay un autovalor 1. Ahora vamos a suponer que hay un autovalor 1. Si hay un autovalor 1 que tiene un autovector, que vamos a llamarlo B, no importa cuál es, ¿estamos de acuerdo que B por A es igual a B? sí. ¿Alguien no está de acuerdo? No, pues está, se entendió. O sea, B por A es igual a B, por lo tanto, llegamos al vector fijo. Bueno, spoileando un poco la conclusión, el vector fijo es tal que es un autovector de autovalor 1. Un vector fijo es un autovector de autovalor 1. Porque, bueno, acá de nuevo no puedo escribir porque es un PDF. Pero B por A es igual a B. Por lo tanto, B por A es igual a B por 1. Por lo tanto, esto se cumple para un autovalor 1. Por lo tanto, es un autovector correspondiente a un autovalor igual a 1. Digo todo esto también para que relacionemos las cosas, porque todo tiene una implicancia, no es que todo es por casualidad. Claro, Pero acá bueno, está. Perdón. No, decime. que acá está lo que decía, creo que fue José, que claro, lo que cambiaría sería cuál premultiplicás, dependiendo si es columna o fila, ¿no? Sí, exacto. En vez de A por B es igual a lambda por B, es B por A igual a B por lambda. Aunque Claro, lambda puede ir adelante o atrás porque es un número, ¿no? Pero bueno, B por A en vez de A por B, eso sí, total. claro, sí, perfecto. Pero bueno, más allá de estas cosas, vamos a hablar 2 minutos más, 5 minutos más y nos vamos. Un punto fijo, entonces un vector punto fijo decimos que es tal que B por A es igual a B. Y en particular, un vector de probabilidad fijo es aquel que B por A es igual a B y B es un, ¿cómo se llama? Es un vector estocástico. Y bueno, A también, ¿no? Es una matriz estocástica. Entonces, más allá de lo que dice esta consigna, que lo que nos está pidiendo es que saquemos valores y vectores propios, nosotros no vamos a sacar valores y vectores propios, nosotros vamos a sacar el vector fijo. ¿Por qué? Porque número uno, ya sabemos sacar valores y vectores propios, así que no vamos a seguir haciendo esos ejercicios. Número dos, el vector fijo es un vector propio. Y como nos está pidiendo vectores propios fila, vamos a sacar el vector fijo. ¿Por qué? Porque es relevante para lo que vamos a ver después, que es cadena de Markov. ¿Cómo se saca un vector fijo? Y con esto termino la clase. Y espero no haberlos confundido con toda esta discusión. Es para ir hilando los temas. Ahora, de nuevo, cuando lleguemos a fines prácticos en cadena de Markov, van a ver que es todo muy, muy sencillo. Y además van a ver que esto es sencillísimo. Pero lo que les quería plantear es eso, que cuando saquen un vector fijo están sacando un autovector de autovalor 1, ¿no? En este caso lo vamos a hacer con autovectores fila, así que no es lo mismo. Pero es análogo. Todo lo que se hace con filas se puede hacer para columnas. Esto en matemáticas es todo así.
Para sacar un autovector fijo, o sea, un vector punto fijo de una matriz, hacemos vector por matriz es igual a vector. Bueno, este es un sistema que se reduce a esto y es resolver este sistema. Después, cuando ustedes vean estos temas nuevamente en cadenas de Markov, no sé quién dará la clase, pero van a ver que hay otra manera de sacar vectores fijos, que a veces es más rápida, pero esta a mí me parece más conceptual, o sea, no olvidándonos que es un sistema de ecuaciones, liso y llano, nada más. El sistema se reduce a esto y listo, hacemos despeje. De la primera ecuación, z está multiplicado por 0, decimos que x es igual a 2 séptimos y. De la segunda ecuación, reemplazando esto primero, llegamos a que z es igual a 11 sobre 35 por i. Y acuérdense que estamos sacando un autovector, por ende el sistema es indeterminado. Hay infinitas soluciones y la variable i está libre. Pero estamos buscando un vector punto fijo estocástico. Bueno, me faltó un estocástico acá. Entonces necesitamos que este sea un vector de probabilidad. ¿Cómo definimos eso? Lo definimos como que x más y más z sea igual a 1. Nosotros ya sabemos que x es igual a 2 séptimos y, que z es igual a 11 sobre 35i, y que i es i, porque estaba libre. Bueno, queremos que sumen. Me confundí, esto es un 1, no es un i. Dos séptimos i, que es x, más i, más 11 sobre 35i, es igual a 1. Despejando i es igual a 5 octavos, entonces x es igual a 2 séptimos por 5 octavos, o sea, 5 sobre 28, e i es igual a 11 sobre 35 por 5 octavos, o sea, 11 sobre 56. Por ende, el vector punto fijo es este. Y para siempre podemos corroborar, o sea, si ustedes tienen tiempo, corroboren todo para no haberse equivocado en un error algebraico boludo. Bueno, lo podemos corroborar haciendo t por la matriz y llegamos a que es igual a t. Por ende, así sacamos el vector fijo. ¿Cómo lo hicimos? Nuevamente. Perdón, ¿ese vector es igual, su norma es igual a 1? ¿Sí? Está muy bien lo que decís. Un vector fijo, perdón, un vector estocástico, que en este caso es un vector estocástico fijo, ¿no? Un vector estocástico tiene norma igual a 1, pero no todo vector de norma igual a 1 es estocástico. Ok. ¿Está? Para, déjame pensar igual. Esto está bien lo que acabo de decir. No sé, pónganlo en duda, chequenlo ustedes. No tengo una calculadora acá, fuck. A ver, lo voy a hacer en Excel, ya está. Me dio duda ahora. Capaz me equivoqué, porque como van al cuadrado, en una de esas estoy diciendo cualquiera. 5 sobre 28 al cuadrado más 5 sobre 8 al cuadrado más... ¿Cuál era el último? 11 sobre 56. 11 dividido 56 al cuadrado. No, me confundí, no tiene norma igual a 1, dije cualquiera. Hace un rato lo había estado razonando y llegué a la misma conclusión, pero no, porque acuérdate que esos elementos van al cuadrado. La norma es la raíz cuadrada de la suma de los elementos al cuadrado. O sea, la suma de los elementos da 1, por ende la raíz cuadrada de la suma de los elementos da 1, pero no la raíz cuadrada de la suma de los elementos al cuadrado. Así que no tiene norma 1. Podría haber alguno que sí, igual, no necesariamente no, pero ojo. Disculpen ese pifi. Estuvo bien la consulta, está muy bueno que traten de relacionar los temas. Pero bueno, entonces para cerrar, si nos piden un vector fijo, vector por matriz es igual a vector. Acuérdense que este vector fila es un autovector fila de autovalor 1. Esto se reduce a un sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones lo resuelven y como es un autovector, les va a quedar una variable libre. Como les queda una variable libre, ustedes este sistema indeterminado lo transforman en determinado con esta última ecuación, diciendo que la suma de los elementos de 1 para que el vector sea estocástico. Y así llegan al vector punto fijo estocástico.
Bueno, nada, algo bastante sencillo. Ahora quédense tranquilos que esto lo vamos a seguir viendo y lo vamos a ver aplicado y va a ser todo muy fácil. Así que bueno, eso. ¿Alguna duda de alguna de las cosas que vimos? Por lo pronto no. Después No. cuando me ponga a hacer algún No. ejercicio puede llegar a pasar. Lo mismo que José. Bueno, buenísimo. Sí, somos 3. Dale, Sí, cualquier cosa, lo pregunten. último tal vez quedó un poco más, pero porque tal vez no lo tenemos tan aceitado, pero lo otro ya quedó bastante bien. Buenísimo. No, o sea, quédense tranquilos. Lo importante de la clase de hoy es que ustedes ya, hasta estática comparativa, tengan todo claro. Después lo que viene después, quédense tranquilos que ahora cuando vean cadenas de Markov van a decir, ah, era todo esto para esta boludez. O sea, tampoco lo quiero decir que es una revoludez, porque no es una revoludez, uno siempre se puede confundir, porque siempre hay sutilezas y siempre hay cosas que a uno se le pueden pasar, pero es un tema bastante sencillo. Ahora, te puedo hacer una pregunta, puede ser cualquiera, pero cadena de Markov, ¿no es algo así como un polinomio de Taylor o algo de eso? Pues siempre, no sé, eso de cadena, ¿qué significa? No es así. Nada que ver, ¿no? Nada que ver. Cadena significa que, básicamente, bueno, lo van a ver con Eduardo, pero básicamente la cadena de Markov es un proceso estocástico, o sea, describe probabilísticamente el avance en el tiempo de un proceso. ¿Y por qué cadena? Porque es un proceso de tiempo discreto, o sea, momento 1, momento 2, momento 3, momento 4, y es una cadena porque cada momento depende del momento anterior. Pero bueno, ahora lo van a ver, es bastante... Dicho así, no sé cómo sonará, pero ya el lunes lo ven y van a ver que es bastante tranqui. Bueno, Ok. ¿alguna Buenísimo. duda más o terminamos por hoy? Creo No, que por está mí bien. estoy. Bueno, Muchas nos vemos gracias. entonces. Nos vemos. Gracias por la Gracias, Fede. clase. Nos vemos, Hasta gracias. luego. Chau, chau. Nos vemos. Nos vemos.